Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tu presencia, mi Dios, está en medio de nosotros, está en medio de este lugar, Padre. Tu Espíritu Santo, Señor. Sentimos tu poder, Señor, sentimos tu majestad, sentimos tu gloria, Señor. Te damos libertad para que tu Santo Espíritu se mueva en este lugar, Señor. Abrimos nuestros corazones, Señor, a lo que tú tienes para nosotros. Henos aquí, Señor. Tócanos. Clamamos, Señor, por un toque sobrenatural, un toque que venga de lo alto, Señor, tocando a cada una de las personas, los corazones, las almas, las necesidades, las circunstancias, las tribulaciones, cualquier cosa, Señor, que pueda interrumpir esa comunicación, esa entrega contigo, Señor. Henos aquí, somos siervos tuyos, Señor. Henos aquí, tócanos, Señor. Tócanos, Señor, para que podamos dar testimonio de que tú vives en cada uno de nosotros, que tú has cambiado nuestras vidas y las seguirás cambiando, Señor. Perfeccionándonos, Señor, a la imagen del varón perfecto, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Pues el Señor nos está hablando de pagar el precio para tener santidad. Creo que sigue con el tema que nos empezó a hablar desde la semana pasada. El Señor nos está llamando a la santidad. Y eso no se refiere, no quiere decir que seamos mochos o religiosos o... No. Se refiere a que si el Señor es santo y Él habita en nosotros, nosotros tenemos que dar testimonio de esa santidad en cada uno de nuestros corazones. Te voy a pedir que abras tu Biblia en 2 de Corintios 7, versículo 1. Ya conocemos este versículo, pero ¿cuántos sabemos que cada vez que leemos un versículo otra vez tiene una revelación nueva a nuestro espíritu? Por eso la palabra la podemos seguir estudiando, meditando por toda la eternidad y nos va a seguir revelando cosas nuevas. Amén. Y dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El Señor nos sigue hablando de perfeccionarnos en la carne y en el espíritu. En la carne y en el espíritu. Yo quisiera leer el contexto, porque es muy importante entender el contexto en el que está escrito este pasaje. Me gustaría regresarnos un poquito al capítulo 6, versículo 14. ¿Ya lo tienen? Ahí mismo, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor está hablando a tu vida. El Señor está hablando ahorita a tu vida. Abre tu entendimiento. Yo le pido al Señor que te dé revelación de su escritura, de su palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y Dios te está diciendo hoy: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y confirmamos con la palabra rema que el Señor tiene para nosotros hoy.
Así que, amados, después de haber leído este contexto, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a perfeccionar esa santidad? Acercándonos a Él, acercándonos a su palabra, no dejando de meditar en su palabra diariamente, no dejando de congregarnos. Ya se acabaron las vacaciones, gloria a Dios por las vacaciones. Empezamos ya con los estudios, ya ahora a partir de septiembre, no dejando de atender a los estudios, no dejando de ir a los estudios, no dejando de venir los domingos. Ven a la oración a las 10:30. Es una bendición la oración de las 10:30. No dejando de tener tu comunión personal con Él en las mañanas. No te levantes de tu cama sin haber hablado con Dios, pidiéndole qué tienes para mí hoy. No te levantes de tu cama sin haber leído el proverbio del día. Hay 31 proverbios que puedes leer, el proverbio del día, el salmo del día, pidiéndole al Espíritu Santo que te acompañe en todo momento para que te ayude a caminar en santidad. El Señor nos está llamando a caminar en santidad. ¿Sabes? Cuando el Señor te llama a caminar en santidad, es porque tiene algo grande atrás de esa petición. El Señor tiene grandes cosas para ti, pero necesita tu madurez espiritual, necesita tu santidad, necesita tu caminar, necesita tener comunión contigo. ¿Quieres hacer grandes cosas para el Señor? Tienes que hablar con Él. Tienes que hablar con Él de la misma manera en que una junta ejecutiva o una junta de consejo puede proceder. Si no hablas con el presidente de la junta de consejo, pues ¿cómo vas a saber qué es lo que la compañía quiere? ¿Sí? De la misma manera, el Señor nos está hablando: santifícate, acércate a mí. Y lo precioso de todo esto es que lo único que Dios necesita para que nosotros nos empecemos a santificar es que nuestra voluntad, nada más, nuestra decisión de decir sí quiero. En ese momento el Espíritu Santo de Dios entra a tu vida y te fortalece y te guía para que lo puedas hacer, para que lo puedas llevar a cabo. Amén. No es en nuestras fuerzas, es en las fuerzas de Dios, pero tenemos que ceder nuestras fuerzas a las fuerzas de Dios, rendirnos a nosotros mismos. ¿Qué dice la palabra? Muere a ti, muere a tu carne, muere a tus deseos, muere a tus pensamientos, muere a tus filosofías, muere a tus deseos, muere a tu egocentrismo, muere a tu yo. Tú ya no existes, ya no existes. Ahora vive Cristo en ti y Él es el que va a hacer la obra en ti. Esa obra de santificación la va a hacer Dios en ti. Amén. ¿Cuántos se rinden al Espíritu Santo? ¿Cuántos dicen: Señor, haz la obra que tú tienes para mí, hazla tú en mí, me rindo a ti, te cedo mis derechos, te cedo mis deseos, mis pensamientos, quiero que tú rijas mi vida y yo estoy dispuesto a pagar el precio que tengo que pagar para obtener las bendiciones que tú tienes para mí. Amén.